Buenos días. Efectivamente, no sé si está abierto el micro, ¿se escucha bien? Sí. Comentaba Mercé que este es un largo camino. Nosotros empezamos ya hace, yo diría, 13 años atrás, probablemente, porque en Bilbao hubo una experiencia, pero ya veníamos trabajando con sistemas de clasificación poblacionales antes. Y la verdad es que nos ha dado, o sea, ha sido como un privilegio, asistir a toda la evolución que ha seguido en el país, todo lo que es el uso o las iniciativas relacionadas con la estratificación de riesgos poblacionales y, bueno, de alguna forma, la aparición de un nuevo paradigma de medir las cosas, de medir los resultados en salud. Y digamos que hemos estado siguiendo un poco qué es lo que iba ocurriendo en el país a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo debería decir que como conclusión, al menos digamos, de todo lo que hemos ido viendo, es que hay muy poca cosa clara, ¿eh? En lo que es el uso de la información para el análisis y la toma de decisiones a nivel poblacional. Para mí ese sería el resumen, viendo un poco todo el proceso, el contexto en el país, ¿eh? Y me estoy refiriendo a que hay gente que habla de cronicidad, hay gente que habla de multimorbilidad, hay gente que habla de estratificación, como comentaba Mercé, o ponga un sistema de estratificación en su vida, si no, no es nadie. Hay gente que habla de intervención, de intervenir, pero tampoco no está muy claro cómo. Y la verdad que, o sea, en distintos territorios, en distintas organizaciones, cada uno hace sus aproximaciones, pues de la mejor manera posible, pero parece que hay algunos conceptos que, sala tras sala, reunión tras reunión, foro tras foro, van apareciendo y, digamos, no aparecen todo lo nítidos que uno podría esperar cuando vamos digamos, a distintos foros, ¿no? Entonces nos parecía una buena oportunidad para presentar hoy nuestra visión de lo que es la estratificación desde el punto de vista poblacional, digamos, como algo aprendido a lo largo de estos, diría ya, 13, 14 años trabajando con el tema y leyendo un poco qué es lo que ocurre en otros entornos, ¿de acuerdo? Entonces, esta era un poco pretendía ser la introducción digamos, a los aspectos más concretos que vamos a ir abordando a lo largo de la sesión y, por supuesto, las colaboraciones internacionales de Karen y Chris, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto de partida del que estamos hablando? ¿Qué hay detrás de la estratificación? ¿De qué estamos hablando? Pues básicamente de un hecho conocido por todos, que es que la morbilidad no se distribuye aleatoriamente en las poblaciones a las que estamos sirviendo, ¿de acuerdo? Esto es algo que todo el mundo tiene muy claro. Distribución paretiana, nuestra cabeza está allí, lo hemos visto muchas veces. El 20% de los habitantes más costosos se llevan el 80% del presupuesto total del sistema de salud asistencial de un territorio. Esto no es teórico, estos son datos reales de una población del centro de Cataluña, 150.000 habitantes, donde volcamos toda la información de costes a cada uno de los habitantes, costes desde hospitalarios, atención primaria, sociosanitario, luego veremos una descomposición del coste. Esto es lo que está ahí detrás, datos reales, esto es lo que está ocurriendo en nuestras poblaciones hoy en día. Tan concentrados ese 20-80% como si nos desplazamos más hacia la izquierda, que ese 5% de la población se está llevando la mitad del presupuesto en gasto de salud de un territorio concreto, ¿de acuerdo? Estamos hablando, les recuerdo, de microáreas poblacionales. Este es esencialmente el punto de partida. Luego uno tiene que ir a ver, oye, ¿qué hay aquí detrás? ¿No? Porque tradicionalmente se dice poblaciones más envejecidas son las que, digamos, son responsables de ese mayor consumo de recursos. Oiga, pues sí, pero hasta cierto punto, esas mismas correlaciones que hicimos nosotros en esa área poblacional nos revelaban que la edad y el sexo explicaban apenas el 7% de la variabilidad individual en consumo de recursos. Fíjense que ahí tenemos distribuidos toda la población en digamos, grupos de habitantes, el 5% más costoso a la izquierda, el segundo 5% más costoso. Efectivamente, la edad media va disminuyendo, son los más añosos los que concentran las mayores partes del consumo, pero tampoco es algo tan evidente que sea la edad lo que está explicando esa concentración de costes de la que estábamos hablando. Más relevante empieza a ser, y aquí les muestro un par de variables relacionadas con el sistema
ACG, el tema de la cronicidad, es decir, la prevalencia de enfermedades crónicas y los aspectos de dominancia hospitalaria en esa concentración de costes. ¿De qué estamos hablando? Por un lado, el tema de las enfermedades crónicas, que es el gráfico que tienen aquí en la izquierda. Si se fijan, aquí hay dos puntos. Estamos concentrando el 5% de la población, ese 5% responsable de la mitad del consumo total, y el resto, el 95% de la población restante, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a lo que es la prevalencia, o al menos el porcentaje, digamos así, de pacientes o de habitantes con alguna enfermedad crónica, fíjense que los que están en el 5% más costoso, probablemente todos, o no todos, estarían quizá los catastróficos, ¿no?, en ese año, pero aproximadamente el 90% tienen alguna patología crónica. Y si nos vamos a lo que es la intensidad de esa cronicidad, digamos, en la gama de enfermedades crónicas, en el eje de abajo, estamos por encima de 4 enfermedades crónicas por, digamos, habitante en ese 5% más costoso de la población, ¿de acuerdo? Si nos vamos al resto, fíjense, estamos hablando que ya un 40% de la población tiene enfermedades crónicas y aquellos que tienen enfermedades crónicas con un promedio de 2. Fíjense que estamos hablando prácticamente de ratios relativos del doble. Esto por un lado, lo que encontramos en ese 5% más costoso. En el otro lado es que estamos hablando de un conjunto de patologías de clara dominancia hospitalaria. Y esta también es otra de las variables del sistema CG. Y aquí es lo mismo, ¿no? Porcentaje de habitantes con alguna patología de dominancia hospitalaria, en el 5% más costoso estamos cerca del 20% frente al 2% que vemos en el resto de la población. O sea, aquí ya empezamos a intuir cuál es el driver principal de esa concentración de coste, que es el uso de servicios especializados, Y luego volveremos a este tema posteriormente. Más aspectos diferenciales entre ese 5% y el 95% restante, o digamos para los distintos grupos de coste que tienen de la población que tienen ordenados aquí abajo. Diferencias de prevalencia, grupo a grupo, grupo de coste a grupo de coste, para digamos, patologías crónicas habituales. Fíjense todo el tema de la EPOC, diferencias, estas son diferencias absolutas de prevalencia por cada 1000 habitantes, 130 más para el grupo más costoso, pero fíjense que la curva realmente lo que nos está diciendo es que aquí se está agregando morbilidad en esos tramos de coste y podemos cuantificarla. No solo desde el punto de vista, digamos, nominal, de diferencias, de prevalencia, sino desde el punto de vista relativo. Y para mí, aquí también se expresa muy claramente, tampoco quiero marearles mucho con cifras, pero aquí están las distintas categorías, no creo que puedan leerlas desde ahí, pero les pongo algún ejemplo: cardiovascular, musculoesquelético, psicosocial, las distintas categorías de los problemas de salud asociados a esa población. Y aquí lo que tenemos son las diferencias por 1000 habitantes, digamos, las diferencias de prevalencia por 1000 habitantes, y tenemos las diferencias relativas, en términos relativos. O sea, uno puede tener una diferencia de 100 en términos nominales, pero ser una diferencia relativa brutal, comparada con la, digamos, la que se le esperaría. Y esto lo hemos graficado, que es lo que me interesa que vean, en este gráfico de aquí, digamos, a su derecha, donde está este eje pintado en color azul, supondría la misma prevalencia para el 5% más costoso y para el resto de la población. O sea, ¿qué estamos viendo? Todas las prevalencias para el 5% más costoso están por encima de las prevalencias para el resto de la población. Algo, digamos, poco sorprendente, ¿no? Pero sí lo que vemos es que hay como distintos problemas de salud que están con una pendiente mucho más alta. Es decir, hay mucha más intensidad de la diferencia relativa en la prevalencia de determinados problemas de salud. Fíjense, estamos aquí en cosas que podríamos considerar más banales, cosas como musculoesquelético, dermatología, psicosocial, ahí tampoco hay tantas diferencias. Luego está el grueso de los problemas de salud, que empieza a tener una vertical mucho más clara: cardiovascular, cirugía general, gastrointestinal, hepático, y luego está todo el tema con una alta concentración de costes, una alta
concentración de prevalencia relativa, o sea, mucha más presencia en ese grupo, en el 5%, ¿de qué estamos hablando? Malignancies, o sea, todo lo que es oncología, hematológicos, renal, efectos tóxicos, neonatal. Claro, aquí está todo lo que acumula gran parte del coste. Luego habrá que ver cómo de accionable es eso en términos de política de intervención, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que nos está explicando, eso es lo que nos está diciendo esa mayor concentración en ese tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos imagínense, toda esa base de datos con cada uno de los habitantes, con todas las imputaciones de coste a cada uno de esos habitantes que nos permitía mirar esos costes promedio agregados entre ese 5% que ven a su derecha, con esos 8.000 euros. Esto les estoy hablando de hace bastantes años, O sea, esto no está actualizado en términos de coste, hoy en día estaríamos en unos costes mucho más elevados. Esos 8.000 euros en promedio para ese top 5%, frente a los 464 del resto de la población, 464 en promedio para el resto de la población, para que vean la acumulación, ¿dónde estaban? Podíamos ser capaces de ver dónde estaban esas diferencias de coste entre esos dos grandes grupos, para identificar cuáles eran los factores responsables de ese mayor coste, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí estamos hablando que de esa diferencia total la descomponemos como en 3 grandes bloques o 4 grandes bloques, todo lo que es coste hospitalario, coste del hospital, todo lo que es coste de farmacia, todo lo que es atención primaria y lo que es sociosanitario, en términos poblacionales por habitante, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí donde está el gran impacto es en el coste hospitalario. O sea, solo por el hecho de participar del hospital, y como ustedes saben, el componente de coste en los hospitales es mayoritariamente fijo, solo por el hecho de participar del hospital se le atribuye una fracción de coste importante a cada persona que entre en el hospital. Y eso es lo que está detrás de esa mayor concentración de costes tal y como la estamos analizando. Otra forma de verlo es si nos vamos a los distintos conceptos hospitalarios que lideran el coste total, es decir, lo vemos desde la perspectiva de los costes del hospital, qué porcentaje de los costes del hospital se dedican a ese 5% de la población y qué porcentaje se dedican al 95% restante. Fíjense que los costes de hospitalización, 8 de cada 10 euros gastados en invertidos, gastados en hospitalización, van a parar a ese 5% más costoso. Ese es el nivel de concentración del que estamos hablando. Hay gente que solo por el hecho de que se le haya hecho una intervención de cataratas, no sé si de cataratas, pero una intervención de cirugía mayor ambulatoria, también está en ese 5%. ¿De acuerdo? O sea, esto es importante mantenerlo en mente. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué es lo que hay detrás? Y esto ya sí que es un fenómeno más global. ¿Qué es lo que hay detrás de todas esas políticas de intervención a nivel poblacional? O sea, intentar reducir digamos, las repercusiones hospitalarias de las necesidades de la población en primaria. Es decir, todas las iniciativas documentadas, o buena parte de las iniciativas documentadas de control de las poblaciones, al objetivo al que aspiran es a que la gente vaya lo justo al hospital, o sea, lo menos posible al hospital. Eso es lo que está ahí detrás de todas esas políticas a nivel internacional y un poco lo que se asume aquí dentro del sistema. Entonces, hecha esta pequeña introducción con los datos para que puedan ver de primera mano esa concentración y ver qué es lo que explica y qué es lo que hay detrás, en realidad, de esas concentraciones, porque luego uno se puede hacer una composición de lugar de hasta qué punto se puede intervenir o no en según qué poblaciones de estas, ¿de acuerdo? Que son las que realmente están causando ese tipo de impacto. Sí me gustaría poner encima de la mesa las dos ideas clave con las que nosotros trabajamos alrededor de la estratificación. La primera es, volviendo a esta curva de concentración, el primer uso de la estratificación tiene que ver con qué ocurre si tenemos dos territorios que se reparten de forma distinta, o su población se reparte de forma distinta en esa curva. Tengo un territorio representado por el color amarillo que tiene, si se fijan, mucha más concentración
en esta parte plana de la curva, donde hay un 30% de la población que explica apenas un 10% del consumo de recursos, la población más joven, con un nivel de renta más elevado, dobles coberturas, lo que quieran imaginarse. Tengo otro territorio que en realidad tiene una mayor proporción de gente situada en este tramo de la curva, de mucha mayor pendiente, mucha mayor concentración de costes. Esto enseguida es fácil plantearse que va a tener un impacto distinto en los outcomes esperados para cada una de esas poblaciones, ¿no? Esto lo venimos analizando en hospitalización desde hace 25 años sin ningún tipo de problema. Aquí es lo mismo, y es el uso de la estratificación como ajuste de riesgos, el de toda la vida. Lo que hemos venido haciendo en hospitales toda la vida con los GRDs, aquellos que hayáis estado más vinculados a los GRDs, pero ahora a nivel poblacional, es decir, ser capaces de discriminar poblaciones con necesidades distintas, cargas de morbilidad distinta y, por lo tanto, ajustar y poder comparar, pagar, analizar lo que se crea conveniente, pero siempre comparando poblaciones comparables, ¿de acuerdo? En el otro lado está otro uso de la estratificación, que es este que les pongo aquí, que tiene que ver con la concentración como oportunidad. Es decir, yo puedo usar la estratificación para clasificar poblaciones y compararlas y ajustarlas estadísticamente para poder comparar resultados, pero también puedo decir, oye, pero de este 5% o de este 8% que concentra más, puedo ir a seleccionar cuáles son aquellos pacientes o cuáles son aquellas poblaciones sobre las que una intervención me podría estar cambiando los resultados. ¿Se ve? Entonces, lo que nosotros nos encontramos cuando vamos a hablar con gente en distintos territorios o distintas organizaciones, o sea, hay gente que la estratificación la está metiendo aquí, en su cabeza, pero están usando instrumentos de estratificación más pensados para esto, o digamos, sistemas o diseño de aproximaciones más pensadas para esto, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos cosas que nosotros les pretendíamos explicar aquí o plantearlos como una de las cosas de debate, porque realmente tiene implicaciones distintas. ¿Cómo nos planteamos nosotros? Es, digamos, todo el tema de la estratificación, la intervención y la evaluación. O sea, estamos pensando que, por supuesto, todos los que estamos aquí tenemos claro que el paradigma es de la población total. Vamos a ir a la población total, hay que analizar la población total, hay que ver qué resultados estamos teniendo, o sea, hay que medir de entrada qué está ocurriendo, o sea, una medición bruta de lo que está ocurriendo, perdón, qué recursos estamos empleando, qué resultados estamos obteniendo. Uno puede usar un sistema de estratificación que, como su propio nombre indica, es algo que coloca las cosas en estratos, en capas, en grupos. Simplemente estamos clasificando, y estamos clasificando o podemos estar clasificando ¿para qué? O sea, para dos cosas distintas. O sea, la primera, para ser capaces, mediante un ajuste de riesgos, de comparar o para comparar cuáles son los resultados que se esperaría que obtuviera ajustando por el riesgo de las poblaciones con los resultados que realmente tengo, para ver si estoy mejor o peor de lo que sería esperable, pero también, y en otra línea paralela y distinta, para diseñar estrategias distintas de intervención para cada una de las capas que tenemos dentro de la población. Porque si al final tampoco no vamos a hacer intervenciones distintas para gente con distintas necesidades, ¿para qué queremos estratificarlas? ¿No? Al final uno parece que solo por el hecho de tener la población estratificada ya ha llegado al final del camino, y eso, perdonadme, pero pasa en muchas organizaciones que estamos visitando. O sea, se supone que estamos estratificando o estamos clasificando para hacer algo con esa población, de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que permite? Oye, pues diseñar estrategias de intervención distintas para cada uno de los niveles, poder capturar cuál es el resultado después de cada una de esas intervenciones y poder comparar con el resultado de partida para ver si esas intervenciones han sido relevantes, han cambiado o no, y hay que rediseñarlas o no. ¿De acuerdo? Esos son los dos principales aspectos. Alguna confusión que también vemos es que hay gente que cree que por el hecho de trabajar esto, ya le está diciendo esto de aquí. ¿Cuáles son las intervenciones a hacer para cada uno de ellos? Y realmente esta es un salto, es una asociación que no es así. O sea, aquí tiene que haber una respuesta de intervención organizacional propia de cada organización
para las necesidades distintas de cada uno de los pacientes. Y eso es cada organización la que tiene que decidir cómo intervenir en cada una de esas necesidades. Aquí saben que hay distintos agrupadores, saben que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años con los ACGs, hemos trabajado con otros agrupadores, es en función de las necesidades de cada uno de los clientes. Hay clientes que optan por unos agrupadores o optan por otros, y en aspectos de intervención hay organizaciones que construyen sobre estratificadores ya existentes, y hay organizaciones que han diseñado modelos de intervención o modelos digamos, predictivos o de intervención basados en datos propios al margen de otros agrupadores. Y esto es conveniente que sepan que con las habilidades necesarias es posible llegar a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, al respecto, y para mí el tema central, o digamos, las ideas ordenadas acerca de lo que es la elección de la estratificación o de los sistemas de estratificación o lo que estamos persiguiendo, tiene que partir esencialmente de qué es lo que queremos explicar. O sea, uno tiene que plantearse para qué vamos a usar lo que sea que vayamos a usar. O sea, ¿queremos ser capaces de explicar readmisiones hospitalarias? ¿Es eso lo que nos interesa? ¿Tema de readmisiones hospitalarias? Es un tema de, no, a mí lo que me interesa es la admisión en urgencias, o sea, la frecuentación en urgencias. Me interesa el coste concurrente de los pacientes, el coste global de la asistencia a los pacientes. Me interesa detectar cuáles son aquellos habitantes que se espera que tengan un sobreconsumo elevado en el periodo siguiente. ¿Cuál va a ser el coste futuro promedio de un habitante determinado el año siguiente? Es decir, esas son las preguntas que uno tiene que hacerse antes de decidir qué camino va a emprender. No solo acoger cualquier solución y luego vemos qué hacemos con eso. Es decir, uno tiene que tener claro para qué quiere las herramientas, fundamental, que tiene que ser coherente con los objetivos que uno tiene a nivel organizacional. ¿Esto para qué lo queremos? O sea, lo queremos para comparar poblaciones y comparar resultados y ver si lo estamos haciendo bien o no. Lo queremos para fijación de primas, es decir, queremos saber qué nos va a costar en un futuro para saber cuál es la desviación presupuestaria asumible desde, digamos, cuando uno tiene las conversaciones con Hacienda, o lo queremos para intervenir sobre determinados habitantes desde una perspectiva más de una función de producción clínica. Porque es que dependiendo de los objetivos, igual tenemos que hacer preguntas distintas a los sistemas que estamos usando, ¿de acuerdo? Y tan importante como la consistencia con los objetivos es la factibilidad de lo que uno quiere responder. O sea, ¿qué información tenemos o somos capaces de activar para enriquecer los modelos o las herramientas que vayamos a usar en la toma de decisiones? O sea, disponemos de los CMVDs de hospitalización, disponemos de los CMVDs de atención primaria, disponemos de la farmacia para tipificar a los pacientes, tenemos costes previos, tenemos variables sociales de niveles de aislamiento, de niveles de cobertura familiar. Seguro, y ahí Cris seguro que nos puede contar muchas cosas después, podemos enriquecer los modelos de predicción con aspectos biométricos, genéticos en el futuro. Yo estoy convencido que ahí todo eso va a jugar un rol determinante en todos estos sistemas. Si tenemos todo eso, digamos, a nuestra mano, obviamente trabajaremos con modelos mucho más finos o enriqueceremos sistemas de forma mucho más potente para la toma de decisiones. Pero insisto, tan importante es ver la información disponible como los objetivos a los que pretendemos dar respuesta. Y, por último, pero no menos importante, hombre, se trata de que el sistema que vayamos a usar, explique. Y explique, digamos, la variabilidad del consumo de recursos, de la readmisión hospitalaria, del contacto en urgencias, o sea, que explique lo que queremos que explique. Porque a veces los sistemas explican, los sistemas de estratificación o los modelos predictivos que ustedes puedan ir desarrollando con sistemas de estratificación o en su propio desarrollo, tienen que explicar aquello para lo que fueron construidos, es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, tampoco no quiero marearles mucho más en esta línea, pero sí es cierto que nosotros,
creemos que los ACGs son una herramienta clave en el sentido de que permiten expandir todas estas posibilidades, pero es bueno que sepan que existen otros sistemas, ¿eh? O sea, es algo que les ponemos ahí. Hay distintas organizaciones, no tanto en España, pero en España también, digamos, saben que en algunos territorios se está adoptando algunos agrupadores desarrollados localmente, que luego también podemos comentar, pero en otros entornos se han usado herramientas específicas para responder preguntas específicas. Y es importante saber, cuando uno elige qué herramientas, cuál es la versatilidad de esas herramientas y hasta qué punto llegan a ser funcionales para responder distintos tipos de preguntas. Existe bibliografía donde pueden ver, esto es muy antiguo, año 2007, pero es de las pocas comparaciones de las que disponemos. Los ACGs juegan en primera línea mundial a nivel de predicción. Esto es un estudio de la Sociedad de Actuarios en Estados Unidos, ya les digo, es de 2007, ha llovido desde entonces, pero realmente vemos que hay distintos sistemas con distintas aproximaciones obteniendo unas razones de explicación de la variabilidad similares, ¿de acuerdo? Pero no es tan importante solo mirar esas cifras de explicación de la variabilidad, sino todo lo que les comentaba, la versatilidad para dar respuesta al conjunto de preguntas desde nuestro punto de vista. Entonces, para ir cerrando, digamos, esta primera parte de la presentación, a mí me gusta siempre terminar esta parte con esta pregunta, ¿no? Porque al final lo llamamos morbilidad cuando queremos decir coste, ¿sí? Esto es algo que implícitamente en la literatura, cuando se habla de explicar la morbilidad, la carga de morbilidad, pues al final de lo que estamos hablando es de explicar variabilidad en coste en el consumo de las poblaciones. ¿Por qué lo hacemos? O sea, básicamente porque el coste es un concepto unívoco que se puede medir igual para todo el mundo, que uno asume que es la síntesis de un uso distinto, de un uso diferencial del consumo de recursos, y uno asume que esos consumos de recursos que se producen, al final, son la manifestación de una morbilidad distinta en las poblaciones. Por lo tanto, uno, de una forma o de otra, puede asumir que digamos, poblaciones más complejas, mayor consumo de recursos, mayor consumo de servicios de salud, mayor coste, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo convive los dos mundos que estamos viendo con esta secuencia? O sea, desde mi punto de vista, en nuestra cabeza está todo lo que es morbilidad, está en el lado de la intervención, ahí es donde se sitúa la intervención, mientras que cuando estamos hablando de todo lo que es la manifestación en el consumo de recursos, es cuando estamos hablando del ajuste de riesgos. Y hay que tener muy claro dónde nos estamos moviendo para ver qué sistema o cómo usamos cada uno de los sistemas. Y aquí una pequeña reflexión: es importante que los sistemas de estratificación a usar, como pueden entender, digamos, a la vista de lo que estamos presentando aquí, estén completamente desligados de esta variable central que es la utilización. Porque si yo hago un sistema de ajuste de riesgos basado en el uso de recursos, estoy metiendo justamente en la variable respuesta, que es lo que estoy midiendo, lo que yo quiero predecir. Entonces, cualquier proveedor con un exceso de actividad inadecuada lo voy a estar beneficiando porque le voy a estar reconociendo esa mayor complejidad. No sé si se sigue el argumento, pero desde luego es un punto fundamental en sistemas de estratificación. Entonces, hasta aquí la parte más de intentar darle contexto a lo que es digamos, la estratificación, o cómo vemos la estratificación desde eAssist, para ponerles solo dos ejemplos, aquellos que puedan estar menos familiarizados con usos prácticos tanto del ajuste de riesgos como de la identificación de pacientes para intervención. Sí, de forma bastante rápida. De ajuste de riesgos, ¿de qué estamos hablando? Pues lo que les comentaba antes, ¿no? Lo mismo en los hospitales toda la vida. Un directivo, un médico, el directivo diciéndole gasta usted demasiado, o tiene unas complicaciones por encima de las esperadas, o tiene una mortalidad por encima de la esperada, y el médico diciéndole, oiga, es que mis pacientes son más complicados que los del resto, por eso tengo esos resultados, ¿no? El ajuste de riesgos, ¿qué hace? Simplemente nos neutraliza, nos aporta información
para poner encima de la mesa y convertir ese diálogo en algo más informado y basado en datos objetivos. Para que vean también un ejemplo, esto es un área de atención primaria, donde tenemos la descomposición del coste medio observado, 900.000 euros del... 900.000, 937.000, ¿de acuerdo? Esto es un área total, bueno, 1 millón de euros, digamos, de coste observado en farmacia, en un equipo de atención primaria. Coste esperado, ajustando por ACG, es 845.000. Estamos hablando de 100.000 euros de diferencia, ¿de acuerdo? Para un equipo pequeño, donde estaban 5 médicos, ¿vale? Y podemos descomponer esta diferencia entre observados y esperados y atribuir esas diferencias por médico. Entonces, lo que estamos haciendo en hospitales toda la vida, pero traído al mundo del poblacional. Y hay médicos con unos índices de eficiencia, o de ineficiencia en este caso, de 1,35, un 35% por encima de lo que se esperaría. Este es el profiling de proveedores de toda la vida, insisto, pero que tiene un impacto en costes y de ahí que pueda servir a nivel de ajuste de riesgos. Se lo he enseñado para la farmacia, pero esto lo podemos medir para frecuentación, los ACG se explican, lo tenemos trabajado, para cobertura de atención primaria, frecuentación hospitalaria de esa población ajustando por sus necesidades, se observa más o menos frecuentación de la que sería esperable, lo podemos medir para visitas en atención primaria, derivaciones, es decir, para un conjunto de variables clave para la gestión poblacional de un territorio determinado, siempre desde la perspectiva de comparar resultados y a partir de ahí poder tomar decisiones. En el uso para la intervención, aquí, digamos, como todavía no conozco de casos, sé que se está trabajando, pero todavía no conozco de casos concretos en lo que es la implementación exacta de programas de intervención basados en ACGs, aunque sé que hay territorios y luego veremos ejemplos claros que están trabajando decididamente en esa línea, me he permitido recuperar una presentación que nos hizo Linda Dunbar cuando estuvo en Sevilla en el año 2009, fíjense, pero que me consta sigue de alguna forma viva en Hopkins. Ya saben que en Baltimore, digamos, la propia universidad tiene un servicio de salud en el que realmente atienden a gente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen para intervenir? Los padres de los ACGs, por decirlo de alguna forma. O sea, necesitan ir más allá del propio sistema ACG para poder ser capaces de intervenir adecuadamente sobre las poblaciones. O sea, por supuesto, los ACGs están en la base, pero ellos incorporan mucha más información para hacer mucho más rico ese proceso de intervención, que ya les digo es distinto al de ajuste de riesgos. Aquí estamos hablando de que ellos acumulan información de facturación, del Electronic Medical Record, del registro, digamos, de la historia clínica, incluyendo resultados de laboratorio, el propio sistema ACG, los outputs del propio sistema ACG y todo lo que puedan ser guías clínicas, resultados, evidencia publicada en cómo abordar cada uno de estos pacientes. Todo esto se monitoriza y, digamos, tienen sus propias herramientas de reporting que trasladan de alguna forma a los distintos agentes dentro del sistema la información necesaria. El ejemplo que les voy a poner tiene que ver con la diabetes, pero ahí habría que ver para cada uno de ustedes cuáles podrían ser sus poblaciones de interés. No voy a entrar mucho aquí, Karen creo que luego va a explicar más el tema de localizar, estratificar y actuar, pero esencialmente ya saben que hoy en día no somos nadie sin una pirámide, Por eso todo el mundo usa, desde que Kaiser usa pirámides, todo el mundo usa pirámides para clasificar a la población, pero esencialmente, ¿qué estamos haciendo? Clasificar a los diabéticos en 3 grandes grupos. Y no los estamos clasificando solo en base a la categoría CG, luego lo van a ver. O sea, lo que están haciendo ellos es, oye, muy bien, vamos a ver, todos empiezan por aquí, o sea, vamos a detectar todos los diabéticos, ¿no? ¿Con qué rutina? Con este conjunto de rutinas, ¿vale? Y esta es la base de mi población sobre la que me voy a enfrentar. Luego, cuando uno quiere ir a un estadio más complejo de diabético, ¿qué hace?
le cruza un conjunto de alternativas que dice, muy bien, todo lo que estaba por debajo es nivel 3, yo ahora empiezo a meter aquí condiciones más restrictivas para llevármelo para arriba, ¿de acuerdo? Y aquí le meten, pues hiperosmolaridad, coma, o todo esto son situaciones alternativas. Tiene que presentar ketoacidosis, tiene hiperosmolaridad, coma, alguna de estas, y además presentar algunos de los criterios que ven aquí, que también son alternativos dentro de ellos mismos. Es decir, existe un algoritmo específico propio, más allá del sistema de estratificación, para acumular determinados pacientes en determinadas bandas. ¿Y por qué? Porque de alguna forma, y aquí les pongo también qué es lo que lleva después al nivel 1 digamos, de esa pirámide, no se lo he dicho, pero aquí los modelos predictivos también juegan, los modelos predictivos del sistema ACG, no es solo un tema de combinación diagnóstica, está toda la tecnología de predicción por detrás. Lo mismo que ocurre para pasarlos a nivel 1, pero el tema es que ¿por qué queremos clasificarlos de esa forma? Y esto es un poco sería la síntesis, el resumen de lo que es el tema de la intervención. O sea, queremos clasificarlos de esta forma porque todo esto tiene un impacto en costes, pero porque queremos hacer una intervención distinta sobre cada uno de ellos. Porque si al final los clasificamos, sabemos que nos cuestan más, pero no vamos a hacer nada, tampoco es muy coste efectivo, tampoco parece muy coste efectivo que vayamos a meternos en todo ese viaje, ¿no? Entonces aquí lo que sí hacen ellos es un conjunto de acciones para los de bajo riesgo, seguro que esto lo han visto en 1000 presentaciones, ¿no? Health Education and Promotion, o sea, es decir, oye, información para, digamos, para la conciencia del paciente y cómo gestionarlo. Disease Management y Health Coaching para los de nivel 2. Y aquí el Case Management, si todo el mundo está hablando de esto. Entonces, para cerrar, una pequeña reflexión que tiene que ver con cómo se está usando los sistemas de estratificación, de predicción, llámanle como quieran, en el país, que muchas veces es simplemente traspasándole al médico que tiene al paciente delante si la persona que tiene delante es de nivel 3 o es de nivel 4, o es de nivel 5. O sea, habría que ver si eso al médico le dice algo por sí, por el hecho de que alguien sea nivel 3, porque igual tiene un 3 delante, que le entra al siguiente después, que también es un 3, y tiene una patología completamente distinta, con unas necesidades sociales completamente distintas y una acumulación de patologías, digamos, maestras por detrás, con intervenciones completamente distintas. ¿De acuerdo? Entonces, donde se está enfocando la intervención, no es que se le transfiera al médico la discrecionalidad total, es decir, haga usted lo que crea con ese número, con ese tipo 3 o ese tipo 4, sino que en realidad se le está dotando de una organización de respaldo por detrás, de un circuito estructurado previamente para atender a ese tipo de pacientes. Y quizá en lugar de tener estratificada toda la población para poner una etiqueta de un color determinado, quizá igual habría que ir pensando en qué tipo de organizaciones habría que ir diseñando, qué tipo de circuitos y qué tipo de procesos pudieran ser útiles para un tipo determinado de necesidades de la población. Eso es lo que nosotros vemos en el lado de la intervención. Yo por mi parte nada más y abierto a comentarios, debate, lo que sea, pero para mí esto de alguna forma refleja bastante lo que nos encontramos en algunas salas por las que vamos, ¿no? Donde realmente es, oye, no, yo conecto aquí la estratificación, tengo tal, y de repente voy a tener ya a mi sistema orientado a la gestión poblacional. O sea, hay que trabajar, hay que explotar, o sea, hay que reducir los problemas a cosas manejables para poder diseñar alternativas de intervención adecuadas, porque si no nos vamos a quedar en una herramienta que clasifica a la población, pero que tampoco nos permite impactar en el sistema. Esa es la reflexión quizá más mía personal en este sentido. ¿De acuerdo? A partir de aquí, completamente abierto a preguntas, comentarios, sugerencias. Sí, vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas en cada presentación. Por favor, digan antes su nombre y para que también entre ustedes vayan reconociéndose en el sitio donde trabajan, etcétera. Y vamos, al final intentaremos dejar un espacio un poco de recopilación y debate de todos. ¿Alguna pregunta? Hay micrófono que les alcanzarán. ¿Ninguna? ¿Comentarios, opiniones?
Bueno, parece que el mensaje de Carlas, o al menos yo, a veces me cuesta entenderlo, no sé ustedes, pero el mensaje fundamental de Carlas creo que es que no podemos dejar al médico solo, ¿no? Que no le podemos dar la estratificación y ahí, sino que habría que acompañarlo de, bueno, no solo de la estratificación, por un lado, sino con otras indicaciones de necesidades de los pacientes, pero con programas diseñados.